Genial, bien, ya se va uniendo la gente, se me ve y se me oye. Viva Cartagena, hola, hola Ava, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que este directo vaya mejor. Después de ver el último que hice en YouTube, vi cómo esa imagen fue un desastre, la verdad os pido perdón por aquello. El audio por lo menos sí que iba perfecto, totalmente fluido, pero la imagen fue un desastre, no sabemos todavía qué pudo pasar, si la conexión, si el ordenador. Yo creo que este Instagram va a ir mejor. Así que bueno, esta vez no ha habido tantísimo aluvión de preguntas, pero tenemos unas cuantas, además que tocan diferentes temas, va a ser algo bastante variado. También os animo a que durante el directo vayáis participando. Perfectamente podéis ir preguntando cualquier cosa que se os ocurra. Mejor si tiene que ver con lo que estamos hablando para que no perdamos mucho el hilo. Y bueno, os comento un poquito cómo va a ser este directo. Vamos a tratar primero unas preguntas sobre los inicios, esas preguntas que nos llegan tanto de la gente que está empezando, que está dudosa o que acaba de empezar y está un poquito perdida. Esas preguntas siempre llegan y siempre son precisamente esos los que más interés tienen en ver un poco la luz, así que vamos a hablar de ello. Después, pues vamos a hablar también de nuestros materiales, ritmo de estudio, cosas súper importantes, sobre todo cuando estamos empezando, tenerlo bien claro. Luego unas poquitas dudas que surgen exactamente sobre el temario y que pueden ser interesantes quizás, pero bueno, son muy poquitas, ¿vale? Al ser algo específico, pues para el grueso del opositor tampoco a lo mejor supone mucho. Vamos a hablar de Simplificatest, la nueva plataforma que muchos sabréis ya que hemos lanzado, dedicada tan solo a la resolución de preguntas tipo test, que bueno, muchos ya estáis empezando a probarla, nos habéis hecho llegar vuestro feedback bastante positivo, estamos muy contentos, así que es bastante gratificante escuchar eso, porque hay mucho trabajo detrás, seguimos creando las nuevas fases, que también ahora hablaremos de eso. Y luego, pues, un par de preguntas sobre lo de siempre, examen, esas notas de corte, bueno, lo típico, ¿no? Que conocemos todos y que siempre nos preocupa, aunque quizás sea un poco pronto para empezar a hablar de eso. Veo que ya hay un montón de gente, así que bueno, vamos a comenzar con las primeras preguntas que tenemos sobre los inicios, ¿vale? Sara Nogales pregunta, ¿por qué debería unirme a Simplifica tus Opos? Bien, bueno, esta pregunta quizás no te parezca del todo objetiva cuando yo te doy la respuesta, pero para mí los grandes pros que tiene Simplifica tus Opos es lo específico que es. Es una academia que prepara tan solo para administrativo del Estado y auxiliar de la administración del Estado, por lo tanto, no se anda por las ramas, el material está hecho específico para esta oposición, sin reciclar de otros cuerpos, de otras oposiciones, y eso se nota a la hora de estudiar los contenidos porque no está sobredimensionado. Otra ventaja evidente, funciona. Quizás a lo mejor esto si todavía no se hubiese dado a la anterior convocatoria no se podría responder porque era ese debut de Miguel como preparador, era ese debut de la academia, pero bueno, ya muchos nos presentamos el 12 de febrero, conseguimos buenos resultados, más o menos unos 70 y pico, conseguimos aprobar la posición de administrativo del Estado, por lo tanto podemos decir que el método que desarrolló Miguel para estudiar esta posición funciona. Y además, ahora mismo seguimos mejorando la academia, hay más test, hay unos vídeos de repaso, continuamente estamos actualizando, modificando, en definitiva, el producto sigue cada vez mejorando, por lo tanto, no estamos estancados en lo que ya funcionó, sino que queremos seguir mejorando. Lo siguiente, bueno, pues la relación calidad-precio. Todos conocemos a lo mejor otras academias que hay que ir pagando una mensualidad, al fin y al cabo se disparata mucho el precio, aquí lo tenemos todo cerrado desde un primer momento, sabemos hasta el día de nuestro examen cuánto nos va a costar y creo que merece la pena. Vas a tu ritmo, es online, nadie te marca cuándo tienes que estudiar cada cosa, sino que tú te distribuyes en función de lo que seas capaz de estudiar y creo que todo eso son ventajas. Por lo tanto, bueno, pues un poco todos mis pros de por qué deberías unirte a Simplifica tus Opos si tu objetivo es sacar la oposición C1 o C2 del Estado. Marieta pregunta, vengo de oposiciones a comunidades autónomas y quiero empezar ahora con la Administración General del Estado. Trabajo y tengo hijos, ¿lo ves factible? Bueno, estas preguntas son bastante comunes, nos llega gente que no saben si esto realmente es para ellos o no.
Yo quizá no te puedo dar una respuesta muy individualizada. Si quieres una entrevista de orientación, la puedes solicitar escribiendo al correo hablamos@simplificatusopos.es. Allí te van a atender más detenidamente, van a estudiar un poquito tu caso y te van a dar una respuesta pues más personal sobre si esto es para ti o no. En definitiva, todo va a depender de las horas que seas capaz de sacar cada día para estudiar. Todo se resume en eso. Hay gente que tiene cargas familiares, hay gente que tiene trabajo, hay gente que tiene ambas, hay gente que no tiene ninguna, por lo tanto, pues un poco depende de eso. Te recomiendo, como digo, que escribas al correo hablamos@simplificatusopos.es y ahí te van a asesorar mucho mejor. Pero lo que yo te puedo decir, no por mi experiencia personal, porque no estoy en tu lugar, pero que sí que conozco casos, como por ejemplo el de mi compañero Mario, que trabajando y con hijos la consiguió sacar, eso sí, con una rutina totalmente espartana, con muchísimos sacrificios, muchísimas horas. De hecho, decirte cómo era su rutina diaria a lo mejor hasta te asusta. Se levantaba a 5 menos 10 de la mañana, estudiaba de 5 a 8, trabajaba de 9 hasta por la tarde y luego cuando llegaba por la noche a casa seguía estudiando otras 3 horas más. Un disparate, pero como poder se puede. La siguiente pregunta es de Las03. Con un título de grado medio puedes ir a administrativo. Pone técnico o similar. Bueno, está muy breve. Sí, es equivalente, ¿vale? Grado medio, FP1, es equivalente a técnico, por lo tanto te podrías presentar a administrativo del Estado. Y Carlos Carrero nos dice, ¿se puede cambiar de módulo de administrativo al de auxiliar administrativo y cómo afecta? Bien, esto, pues para todos aquellos que hayáis empezado en auxiliar administrativo, bueno, en este caso es al revés, de administrativo a auxiliar, bueno, hayáis empezado en el cuerpo que hayáis empezado, sí podéis cambiar, pero tampoco puedo dar aquí una respuesta general para todos, sino que es mejor que escribáis de nuevo al mismo correo, al de hablamos@simplificatusopos.es, para que, según vuestro caso, según los módulos que ya hayáis adquirido, os digan un poco esa tabla de conversión para cambiaros de un cuerpo a otro, ¿vale? En este caso tú de administrativo quieres auxiliar, lo normal suele ser al revés, ¿no? Porque había gente que se estaba preparando para auxiliar que ahora se ha dado cuenta que quizás sea mejor alternativa la de administrativo porque, bueno, pues ya lo hemos dicho en varias ocasiones, el programa de la oposición, aunque parece que son muchos más temas, luego cuando te paras con detenimiento a ver en qué consiste cada tema, a estudiar esos epígrafes, ves que no hay tanta diferencia y, lo más evidente, el número de plazas, ¿de acuerdo? Sabemos que para administrativo del Estado, con las dos ofertas de empleo público que se juntan, 2021 y 2022, hay 4.333 plazas que esperan ser convocadas en diciembre para el examen en mayo y las de auxiliar pues son menos, eran alrededor de 1.000. Relacionado con esto que acaba de preguntar Insta Lorenzo 2022, con 4.000 y pico plazas, ¿crees que C1 es un regalo? A ver, un regalo nada es. O sea, tú por apuntarte aquí en la academia y estar estudiando a ratos y llegar el día del examen, no vas a conseguir tu plaza. Tienes que estudiar, tienes que trabajar, pero sí que pienso que es la mejor oportunidad histórica para convertirse en funcionario de carrera. Esto, bueno, pues ya cuando salió en su día la oferta de empleo público, hice un vídeo en YouTube hablando de esto y no se puede negar, no se puede decir lo contrario. Es una oportunidad histórica simplemente cogiendo, pues, cuál ha sido el número de plazas ofertadas en años anteriores y cuál es este. Entonces, es indiscutible que es la mejor oportunidad, pero no te lo van a regalar, vas a tener que currar. El nivel de los opositores pues cada vez va subiendo, porque también suben el nivel de las academias, también es lógico, ¿no? Que que se presentará un poquito más de gente, entonces no te lo van a regalar, pero si haces las cosas bien, ¿vale? Si haces las cosas bien, es bastante posible que consigas ese objetivo. Sonio pregunta, una pregunta, este año ¿cuántas hay que acertar mínimo para pasar la nota de corte? Bueno, de la nota de corte vamos a hablar después, que es esas preguntas que he dicho, pero en resumen, no se puede saber la nota de corte antes de que se haga el examen, es imposible, ¿vale? Se puede jugar un poco a la bolita, a ver quién adivina, pero no se puede saber eso. Ojalá se supiese porque entonces nos tranquilizaría mucho más en el estudio, pero eso no funciona así. Antonio del Valle 13, ¿crees que se puede a la primera? Sí, por supuesto que se puede a la primera. Yo aquí quizás no soy el mejor ejemplo porque tengo una formación detrás. Yo soy graduado en Derecho y me preparé antes otras oposiciones, pero esta posición sí que me la saqué a la primera y, como digo, no es el mejor ejemplo porque hay un bagaje detrás, pero otros compañeros sí que la han conseguido sacar a la primera puramente sin tener ningún tipo de formación y claro que se puede.
Aún así, lo que digo, yo estudiaba otra posición, pero yo llegué aquí y hay muchos temas eran totalmente nuevos y los que sabía realmente no los había estudiado con el enfoque que requiere esta posición, porque es un tipo test, porque cada posición tiene su forma particular de preguntar, de ponernos a prueba y tú puedes saberte perfectamente desarrollar un tema de pe a pa, de 4 páginas, 5 páginas que puede tener, ¿no? Para escribir en 1 hora o para cantar en 15 minutos, pero eso luego se tiene que trasladar ese conocimiento a este tipo de test. Entonces, la respuesta, sí, sí se puede. Hay que currárselo, hay que hacer las cosas bien, hay que echarle muchas horas, hay que sacrificarse, pero se puede. Preguntas sobre los materiales. Vamos a hablar ahora de eso. Antonio, vamos a hablar ahora después de eso también, ¿vale? Para no perder un poquito el hilo. Insta Lorenzo, de nuevo preguntas. ¿Piensas que C2 está en decadencia? Cada año sacan menos plazas y parece que tiende a desaparecer. Es posible que, a ver, no sé si llegará a desaparecer, pero sí que parece que ha perdido protagonismo en detrimento de administrativo del Estado C1, ¿no? Es obvio, solamente hay que ver los números, pues está claro que el objetivo es que se refuerce más el cuerpo de administrativo del Estado y no el de auxiliar. No sé si algún día llegará a desaparecer, no lo creo, pero ahora mismo es más interesante y es una mejor oportunidad, si tienes la titulación exigida, presentarte administrativo. Es cierto que Miguel lo sacó en 6 meses, sí, es cierto. Bueno, en 5 creo que dijo, que él cuenta. Yo me lo saqué en 7 concretamente. Y bueno, pues hay muchos casos de esos y hay otra gente que evidentemente no lo consigue. O sea, esto no es algo universal. Fer RC94, imagino que no darás la cifra, pero ¿puedes decir una horquilla de la gente que haya apuntado en Simplifica o al menos decir si hay más gente apuntada que plazas que hay? Confío mucho en vosotros. A ver, ¿qué plazas que hay? Ya te aseguro que no. Pero no es que no quiera o que no pueda, es que yo no te sé decir eso, no es mi competencia saber cuánta gente se apunta cada día a la academia. Yo me dedico a crear material de estudio, no gestiono esa parte de la academia, ¿vale? Pero vamos, está lejos seguro del número de plazas totales que hay para la academia. Perdón, para la exposición. Alba Seguí, ¿crees que prepararéis gestión en un futuro cercano? Bueno, para preparar gestión en un futuro cercano primero tendríamos que atravesar el proceso. Miguel no sé si estará más por la labor, yo de momento no, mucho menos por ingreso libre, por promoción interna sí que me gustaría en un futuro a medio plazo. Él no se puede presentar esta vez, creo, a promoción interna por unos pocos meses porque no cumple el requisito de los 2 años de servicio para poder hacerlo. Pero bueno, si en un futuro nos preparamos, o él o yo, pues estaríamos encantados de quizás ofrecer ese contenido. Pero lo que no queremos es, sin haber pasado por él, pues ofrecer esos materiales porque creo que perdería la esencia y el gran valor que tiene Simplifica tus ojos, que es que está creado por Miguel tras pasar por ese proceso y luego pues yo también, todo lo que he ido aportando, todos mis vídeos de repasos, están hechos tras pasar por el proceso, porque creo que cuando estudias con ese nivel de intensidad se sacan ciertos detalles, te das cuenta de ciertas cosas que tú por mucho conocimiento que tengas, si no lo sufres de verdad con tantas horas de estudio detrás, pues quizás no llegas a desmenuzar tanto la materia. Por lo tanto, creo que primero tendríamos que pasar por el proceso, aprobarlo y luego ya ofrecer ese material. José Mari 994, 7 meses, ¿cuántas horas estudiabas al día? Muchísimas, todas las posibles y más. De media quizás a lo mejor unas 11 sería una buena respuesta. Había días que 10, había días que 13. Fueron meses muy duros, desde el 1 de julio del 21 hasta el día del examen. Apenas descansé a lo mejor 8 o 10 días, por decirte algo, y nunca días seguidos, así que fue un proceso duro, pero bueno, mereció la pena, conseguí una buena calificación, estoy ahora esperando destino, así que merece la pena machacarse a estudiar, echar las máximas horas posibles, porque el examen es un solo día y ese día se acaba y la nota que saquemos nos condiciona para luego nuestro futuro, nuestro destino, etcétera. Así que merece mucho la pena no conformarse, ir siempre a por más. ¿En qué consiste vuestro método? Dice Cristinita. Pues nuestro método consiste en unos materiales que están en una página web, en simplificatusopos.es, y junta PDF más vídeo. Todos los PDF están explicados en vídeo. Miguel en un primer momento desarrolló unos temas
Después, posteriormente, Nuria y yo hicimos test sobre esos temas y yo me encargo de hacer los repasos de cada uno de los temas tras mi paso por la posición, digamos como completando ciertas cosas que Miguel había dicho o dándole otro enfoque, al fin y al cabo plasmando todas las herramientas que a mí se me ocurrieron para estudiar. Luego también tenemos módulos de supuestos prácticos que se está encargando ahora mismo de ello mi compañero Mario. Y también hay material de apoyo en cada módulo, pues un material de apoyo que trata aspectos muy importantes como cómo organizarse, qué orden seguir para estudiar los temas, también pues cómo afrontar momentos de ansiedad, cómo motivarse, cómo sacarle el máximo provecho a nuestra memoria. O sea, es un material, es una formación, digamos, transversal, toca ciertos aspectos, no tan solo el contenido puro del derecho, sino también pues todo lo que rodea la preparación. Y luego Manuel se encarga de ciertos temas de ofimática, ¿de acuerdo? Así que más o menos eso, si no me dejo nada, en eso consiste nuestro método. Si entramos en la administración, se pueden ascender dentro, por supuesto, por promoción interna, Dreina 8. ¿Cómo conseguiste acertar las preguntas de ofimática? Había unas preguntas imposibles. Bueno, una vez lo he dicho, había algunas preguntas de Access que eran bastante complicadas porque se salían un poco de lo habitual en el INAP, las que iban sobre expresiones de Access, pero en el momento, no sé si con un poco de iluminación, le conseguí ver una analogía a la sintaxis de esas expresiones con las funciones de Excel, que sí que estudiamos con mucho detenimiento. Me las jugué y las tuve bien. No es que las conociese directamente, sino que vi que es lo que tenía sentido. Aún así, pues bueno, eran 2 o 3 preguntas, no eran más, ¿vale? Tenemos que saber que esa parte del examen son 70, porque son las 40 de legislación y las 30 de ofimática. Si fallamos 2 que se salen del temario, porque son muy difíciles, no pasa gran cosa, porque es bastante probable que el grueso de los opositores también las acaben fallando. O sea, no es ninguna hecatombe encontrarnos ante una pregunta imposible en el examen. Eso incluso hay que estar un poquito mentalizado que lo probable es que pase, ¿vale? Estoy con informática ahora y lo veo muy práctico, está enfocado al examen teórico. Yo creo que tiene un buen enfoque, ¿vale? Eh, bueno, esto es un poco irme por las ramas, pero antes de ese material Miguel confeccionó otro para lo que era el examen práctico, lo tuvo que reestructurar por completo para los nuevos temas, para el programa que iba a tener la posición, y bueno, pues él con tanto conocimiento que tenía de ofimáticas, a lo mejor parece que tiene demasiado enfoque práctico, pero creo que es bastante útil porque lo que él intenta es transmitir que tenemos que estar toqueteando constantemente todo lo que vemos en sus vídeos y en los de Manuel, y va a ser más fácil así, va a ser más sencillo que acabemos interiorizando lo que tenemos que aprendernos, porque tenemos que utilizar la memoria también en esos temas de ofimática, pero si vamos trasteando nos va a resultar más familiar, ¿vale? Al fin y al cabo, pues yo sinceramente pienso que es una mala herramienta para medir nuestros conocimientos en ofimática, esto de ese examen, ¿no? Pero en lo que hay son las normas del juego, son para todos, nos tenemos que adaptar a ello y creo que ese enfoque de saber que tenemos que estudiar ciertas cosas con memoria, la cinta de opciones, los atajos, bueno, todas estas historias, combinado con ese trasteo mínimo que tenemos que pegarle conforme nos lo van indicando Miguel y Manuel, creo que crean la combinación perfecta para abordar el estudio de ofimática. Antonio, cambiar de ubicación una vez obtenida la plaza, bueno, pues eso depende del organismo, es bastante complejo, no te puedo dar una sola respuesta. Quizás ya cuando esté dentro de la administración, en mis propias carnes te lo podré decir, ¿vale? Vamos un poco a orientar las preguntas a los momentos previos de la oposición, no ya pensar luego dónde nos podremos ir, aunque es lógico que sea una de nuestras preocupaciones porque muchos queremos acabar en nuestra ciudad. ¿Crees que el examen será en mayo? Si empiezo mañana a dedicarle a tiempo completo, ¿crees que podría aprobar? Vamos a hablar de esto ahora. Flores cerezos, porque si no me voy a repetir demasiado. Juanma, ¿cómo conseguiste estudiar tantas horas? Yo cuando paso de 6-7 la mente se me vuelve muy espesa, pues teniendo claro que quería conseguir esto, con un convencimiento pleno de que lo que estaba haciendo día a día me acercaba a mi objetivo de conseguir la plaza. Yo venía de opositar a otro cuerpo, de otro ministerio, no me salieron las cosas bien, sentía como cierta urgencia en mí de lograr objetivos y de lograr ser funcionario ya de una vez, porque si no, pues a lo mejor me hubiese planteado ya un máster, empresa privada, y
sentía que tenía que aprovechar el camino que había recorrido, todo lo que había estudiado. No existió más vida durante esos meses más que el estudio. Fue duro, pero lo hice así, me mentalicé, vi cómo iba mejorando semana tras semana y entras en una espiral de verte que estás fuerte, que lo estás consiguiendo poco a poco y bueno, pues ahí en esa espiral al final acabó llegando ese resultado. Los bloques 13 y 16, ¿cuándo crees que hay que verlos? Ahora voy por el 11, primera vuelta. Bien, los 13 y 16, bueno, el 14 y 16, mejor dicho, Alba, son los de repaso. Yo creo que esos no está de más empezar a verlos a partir de la segunda o tercera vuelta. En esta primera no te van a aportar tantos, no te van a aportar tanto, quitando lo poquito que tienen sobre actualizaciones legislativas, eso de vídeo concreto si lo puedes ver, pero todo lo que es puramente de repaso lo puedes dejar para vueltas posteriores. Los módulos de supuestos serán aparte de los módulos de legislación. Bambi Ramone, los módulos de supuestos ya están disponibles, si no me equivoco hay 3 o 4 en la plataforma y van aparte, ¿de acuerdo? Si no me equivoco tienen un precio cada uno de 20 euros. Carites Megara, si empieza ahora podría llegar al examen de administrativo de mayo. Bueno, antes también había una pregunta sobre esto de que si llegamos a tiempo. Vamos a contestarlas ahora porque digo, creo que a lo mejor al responder estas preguntas, a lo mejor me voy a repetir con las que tengo que ya me han llegado. Así que bueno, voy a abordar la siguiente fase de las preguntas que me habían llegado a las historias y ahora retomamos el chat. Ana Cristina pregunta, centrándonos en lo que es materiales de estudio propios nuestros y ritmo de estudio, ¿vale? Vamos a abordar ahora ciertas cuestiones con esto que seguro que muchas de las que nos están llegando se van a responder con lo que decimos. Ana Cristina, si lo dividís por módulos, ¿por qué luego dais un planning por temas que no sigue el orden? Vale, Ana Cristina, creo que lo que dicen no es cierto, ¿vale? El planning del que hablas, si no me equivoco, está en el módulo 1 y se llama Guía de Estudio del Temario, el Sistema. Hay un vídeo y un PDF. Ahí hay una lista de temas. Yo ese, si no recuerdo mal, si no hay un pequeño error, es el orden que yo seguí a la hora de estudiar durante cada una de mis vueltas y coincide con el orden de los módulos. No coincide con el orden de decir bloque 1, tema 1, 2, 3, 4 hasta el 11, bloque 2, 1, 2, 3, 4, sino que va mezclando bloques, pero sí que esa ruta sí que va en consonancia con el orden de los módulos, por lo que yo creo que esto que me planteas no es correcto, a no ser de que estés hablando de otro planning que yo ahora mismo no tenga ubicado, ¿vale? Laura Opositando pregunta, ¿para la segunda vuelta seguimos el orden mezclando bloques o en orden del 1 al 47? Bien, aquí pues quizás no hay una respuesta que sea la más correcta, pero yo lo que hice es que seguí mezclando. Al igual que en la primera vuelta, seguí el orden de los módulos, en la segunda, tercera, cuarta y quinta, en todas seguí el mismo orden. ¿Por qué? Bueno, pues lo primero para no perder un poco el hilo de esos módulos, de esos vídeos que yo iba viendo en orden. Yo le pegué 5 vueltas al temario, 4 de ellas con los vídeos. Y porque me gustó mucho la idea de ir mezclando bloques. ¿Por qué? Pues porque cuando tú empiezas con un bloque, hasta que lo acabes, puede que pase demasiado tiempo y se acaba haciendo un poco tedioso. Incluso se te puede prolongar de más, ya no te enteras bien porque queda muy lejano lo del primer tema y te piensas que estás viendo lo mismo, pero en realidad, no sé, a mí me daba más sensación de dominio general del temario, ir mezclando los bloques, que evidentemente hace que cada bloque individualmente lo avance más lentamente, pero bueno, me sirve para ir repasando con más frecuencia y bueno, ves como que la vuelta está más ponderada, ¿no? Entonces mi consejo, mi recomendación es que sigan mezclando todos los bloques con el mismo orden que sugerimos en la primera vuelta. Habrá gente que lo haga por orden, como dices, del 1 al 47, pero a mí me funcionó así, por lo que recomiendo lo mismo. Tomás pregunta, ¿funciona siempre lo de las 1600, 1800 horas? Bien, esta pregunta la podemos un poco hilar con todas las que están llegando ahora de si ahora nos daría tiempo, si no nos daría tiempo, ¿no? Porque es lo que más nos preocupa posiblemente si estamos dudando ahora, a 14 de septiembre, empezar a prepararnos. Esto va al hilo de la publicación que subimos ayer aquí en Instagram, donde hablaba más o menos de los meses que tardaríamos en prepararnos la oposición según las horas al día que le dedicásemos. Decíamos que si le dedicamos 8 horas, tardaríamos entre 7 y 8 meses, si le dedicamos 6 horas, entre 9 y 10, y si le dedicamos 4 horas al día, entre 14 y 15 meses.
Esto de horas al día es promedio semanal, es decir, es como si no descansásemos ningún día. Evidentemente podemos descansar un día, pero si le echamos 8 horas al día, 6 días a la semana, ya no son 8 horas al día todos los días de la semana, ¿vale? Ahí tocaría hacer un nuevo cálculo. Entonces, esto es con el objetivo de sacar unas 1600, 1800 horas de estudio, que es lo que nos pregunta Tomás si funciona siempre. A ver, no puedo decir que funcione siempre, afirmar eso sería totalmente irresponsable, pero sí que pienso que conseguir echarle 1600, 1800 horas de verdad al estudio nos acerca mucho al objetivo. Ya, si has hecho las cosas bien, empiezas a tener inevitablemente un nivel que, pues, como digo, te va a acercar a la plaza, te va a acercar a conseguir una buena calificación. Pero es que esto no va siempre así. Carlos Alcaraz tiene 19 años, ha llegado a ser el número uno ahora, le habrá dedicado X horas en su vida a jugar al tenis y tendrá otros colegas que tengan su misma edad y le hayan dedicado las mismas horas y que no le lleguen ahora mismo ni a la suela del zapato, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus circunstancias, luego de cómo se le da, de preocupaciones, de estrés, de luego en el examen cómo se te da la cosa, muchos factores que lógicamente no te aseguran el éxito, pero sí que te acercan mucho a conseguirlo. He puesto el ejemplo más de moda, ¿no? Ahora mismo, lo de Carlos Alcaraz, pero lógicamente nosotros no tenemos que llegar a ser el número uno. Con sacar una plaza nos conformamos. Entonces, pues bueno, 1600, 1800 horas te va a acercar mucho a conseguirlo. Y lógicamente se puede conseguir con menos horas y puedes echarle más y que no se dé, ¿vale? Pero si haces las cosas bien, lo más probable es que se acabe dando. Con esto, con esta respuesta, como decía que lo quería casar con lo que me planteáis ahora de si os daría tiempo, pues vamos a ver, vosotros ahora mismo, los que estéis dudando en empezar, estamos a 14 de septiembre. El examen se prevé para mayo, pero bueno, yo me plantearía que el examen va a ser el 1 de mayo, ¿vale? Aunque luego se vaya más para atrás, se puede ir a junio o se puede ir al 20 y pico de mayo, me da igual. Pues ahora mismo tendríamos justitos 8 meses, un poco menos de 8 meses. Con este ritmo de 8 horas al día, de media, los 7 días de la semana, llegaríamos. Si queremos descansar un día, pues ya no serían 8, ya serían a lo mejor 9, pero llegaríamos a ese objetivo de esas 1600, 1800 horas. Es algo costoso, hay que echarle mucho sacrificio, sobre todo si vienes de un parón en los estudios, pero se puede, seguimos estando a tiempo, seguimos con la posibilidad de subirnos en el último vagón del tren para prepararnos a esta posición. Posiblemente todavía quede un mes para subirse, luego ya a partir de noviembre y diciembre quizás sea más temerario, ¿vale? Que habrá gente que lo haga y habrá gente que lo conseguirá, pero pues cada vez ya el reloj va a ir más en nuestra contra. Ahora mismo creo que sigue siendo buen momento, pero no lo dejaría pasar más, ¿vale? Como máximo, finales de mes hay que estar dándole caña. Y muy similar a esto que estoy contando, y por poner un ejemplo práctico, escribe Esther Botello: ¿a qué ritmo mensual debo ir si se supone que debo dar unas 5 vueltas y voy acabando el módulo 1? Es mi segunda semana de estudio. Bien, como digo, esto está muy relacionado, por eso he ordenado las preguntas así, para que tenga cierta concordancia el relato de lo que voy contando. Aquí nos habla una alumna, Esther Botello, que empezó hace 2 semanas, o sea, empezó, me imagino, el 1 de septiembre, propósito de después de verano, empezar a tope con la oposición. Vas a tener, Esther, 8 meses, ¿vale? 8 meses, que son aproximadamente unos 240 días. Si tú le dedicas 8 horas de media a tu estudio, vas a llegar. Yo lo que pienso es que la primera vuelta la tendrás que estar terminando más o menos la tercera semana de noviembre, ¿vale? Esto va en concordancia con el PDF más vídeo que hay en el módulo 1, que se llama Sistema de Vueltas y Ensamblaje. Ahí explicamos qué peso darle a cada vuelta del temario, porque el objetivo es que poco a poco las vueltas vayan teniendo una duración menor para que cada vez los repasos sean con más frecuencia. Entonces sería razonable que esta primera vuelta la estuvieses terminando a finales de noviembre. Eso sería sinónimo de que vas en buen camino. Y como digo, pues con ese vídeo y PDF que está en el módulo 1, pues puedes un poco ir planificando a largo plazo tu preparación, ¿vale? Y así como consejo mío te doy que
terminar la tercera semana de noviembre, esta primera vuelta, sería buena señal. Luego ya, eso sí, las siguientes vueltas van a tener una duración bastante menor. Pregunta Nuria. ¿El curso vas a tu propio ritmo? ¿Daría tiempo a la previsión de examen de la siguiente convocatoria? Y otra pregunta que es según cada persona, está claro. ¿Es factible sacar a la primera? Gracias. Bueno, a casi todo ya hemos contestado, ¿no? Si el curso vas a tu propio ritmo, pues sí, es una de las ventajas que he dicho en la primera pregunta, sé que respondíamos a Sara Nogales, que creo que hoy en día, pues este tipo de preparación de forma presencial, yo le veo bastantes inconvenientes porque estamos a expensas del ritmo que nos quieran ir marcando. Sin embargo, si nosotros tenemos todos los materiales online, somos nosotros los que con nuestro ritmo de estudio diario podemos ir organizándonos, siempre siguiendo las pautas que damos de horas que hay que dedicarle a cada vuelta sin perder ese hilo y con la ruta que hemos hablado antes, pero sí que opino que, o sea, sí que se puede, mejor dicho, ir a tu propio ritmo, ¿vale? Y las otras dos preguntas que tienes sobre si te da tiempo para esta convocatoria y si se puede sacar a la primera, pues ya lo hemos dicho. En resumen, sí se puede, estamos todavía a tiempo de si le echamos 8 horas diarias de aquí a mayo, llegar bastante bien preparados. Las que le echemos de más, pues mejor, ¿vale? No digo que hay que quedarse en 8 y conformarnos. Si podemos echar 9 o 10 porque no tenemos cargas familiares o trabajo, pues les tendremos que echar todas las que tiene el día, pero creo que se puede, ¿vale? Estamos todavía ahí en esa última fase, en ese último vagón para la siguiente convocatoria. Y la última pregunta de este bloque que yo me he estructurado, ahora vuelvo al chat, es de Palemint y dice: ¿solo con el material de los PDF es suficiente estudiar o a la par hay que estudiar del BOE? Bien, yo lo que hice fue centrarme en el material de Simplifica tus opos. Sí que es cierto que hay algunas cuestiones que Miguel nos dice que por nuestra cuenta podemos ampliar. Pues eso, dependiendo el nivel que vayas llevando, en las vueltas ya, en las últimas vueltas, puedes ir añadiendo ciertas cosas según cómo te veas, según el dominio que tengas en esa materia, según cuán importante sea ese tema en el peso del examen, más o menos, teniendo siempre presente que hay temas que caen más que otros. Y hay cuestiones muy, muy puntuales, muy poquitas, que yo amplié luego por mi cuenta que no estuviesen en los apuntes. Eso solía ser casi siempre porque las veía en algún test, ¿vale? Las veía en algún test oficial y decía, vale, esto a Miguel se le ha pasado. Bueno, pues se le ha pasado porque es humano, ¿no? Seguro que él, si lo hubiese visto, lo hubiese metido, pero no lo ha visto, se le ha pasado. Bueno, pues yo lo incluyo, no pasa nada. ¿Qué pasa? Que yo ahora mismo, pues al hacer mis vídeos de repaso sobre los temas, esas cuestiones ya las he incluido. Y también, pues Nuria y yo, a la hora de hacer los test de tema, hemos detectado también muchas de esas preguntas a las que también hacemos referencia. Entonces, si haciendo esos vídeos o incluso que se nos haya pasado a nosotros, da igual, tú haciendo un test luego en tu casa te das cuenta de una pregunta que no está, bueno, pues te la apuntas ahí al margen, nos puede pasar, creo que cada vez el margen de error se va estrechando, pero siempre puede quedar algo. Pero, como digo, con los PDF originarios de Miguel, los vídeos de repaso que yo he ido haciendo, cubriendo esas lagunas, que yo intento plasmar en la pantalla todo lo que yo he hecho durante mi preparación, y los vídeos test de Nuria y míos, creo que es que ya el margen cada vez va siendo menor y menor y menor. Por supuesto, el INAP siempre nos puede sorprender, siempre puede, digamos, preguntar algo que se salga de lo habitual, pero bueno, eso puede pasar, no lo podemos evitar, y creo que nuestros materiales cubren de sobra. Que al lado quieres tener el BOE con la ley 39 o con el TREVEP o con la Constitución para no perder la guía de ciertos artículos y tal, bueno, pues adelante, pero no estudies directamente de ahí, ¿vale? Porque vas a perder el tiempo y no es lo más eficiente. Con esto terminamos este bloque, así que vamos a pegarle un repasillo aquí al chat, que seguro que hay bastantes preguntas. Carites Megara, si empieza ahora, podría llegar. Bueno, eso lo ha contestado antes. Makeup Artist, trabajo de 9 a 18 de lunes a viernes, pero a veces salgo más tarde. ¿Ves viable que apruebe si empieza ahora? Me saqué la carrera de psicología por la UNED trabajando 40 horas semanales. Bueno, pues si te sacaste la carrera de psicología trabajando 40 horas semanales, demuestra que eres una persona con bastante compromiso. Evidentemente esto requiere muchas horas, las cuales pues ya veo que no dispones porque trabajas de 9 a 6 de lunes a viernes.
seguro que rascando las máximas horas del día, seguro que podrías llegar a ser bastante competente el día del examen. Evidentemente no es el mejor panorama para estudiar la oposición. Te recomiendo a ti y a todos los que tengáis este tipo de dudas para que lo podamos hablar más detenidamente, que en vez de por aquí lo comuniquéis, como he dicho antes, al correo hablamos@simplificatusopos.es. Ahí hay una entrevista de orientación gratuita donde pues vemos con detenimiento tu caso y si vemos que francamente esto no es para ti, que no te va a merecer la pena y tal, pues te lo vamos a decir y si vemos que es para ti, pues te vamos ya a dar las pautas de cómo lo tienes que ir a hacer cómo lo tienes que hacer para arrancar, ¿de acuerdo? Así que te remito a ese correo. Después, más preguntas. Igual, Makeup Artist, desde que apruebas hasta que empiezas a trabajar transcurre más de un año. Bueno, pues eso no hay una respuesta única porque depende un poco de cada convocatoria. En mi caso, el examen fue el 12 de febrero. Sí que es cierto que posteriormente, creo recordar el 27 de marzo, se realizó una convocatoria, un ejercicio extraordinario para los que tenían COVID el 12 de febrero, por lo que el último examen fue realmente el 27 de marzo. Y lo previsible es que durante este mes de septiembre por fin ya salgan los nombramientos como funcionarios de carrera, donde nos van a decir a cada uno de nosotros qué destino nos ha tocado. A partir de ese momento tendremos un mes para tomar posesión, por lo que pienso que a finales de octubre máximo todos deberíamos estar trabajando, si no pues noviembre. Por lo que en esta convocatoria el transcurso del tiempo van a ser más o menos unos 9 meses. El anterior fue bastante más porque pilló de por medias el COVID y eso alargó bastante la cosa. Pero bueno, ahora mismo la administración tiene bastante... o sea, digamos que quiere tener celeridad, mejor dicho, a la hora de desarrollar los procesos y lo razonable sería pensar que es menos de un año. Ana Cris, ¿por qué dividís el temario en módulos? Que luego los consejos que vais dando de cómo estudiar no siguen ese orden en principio. Vale, pues Ana Cristina, creo que te he respondido porque tenía tu pregunta apuntada justo, la quinta pregunta que he respondido es la tuya. A lo mejor te has incorporado un poco más tarde. Si no estoy equivocado, si no te refieres a otra ruta, la guía de estudio del temario, el sistema que está en el módulo 1, incluye un PDF más vídeo y ahí aparece la hoja de ruta de todos los temas y esos temas sí que casan con el orden de los módulos. Vamos, yo, a no ser de que haya un pequeño error, pero por lo que he estado viendo, eso sí que casa con el orden de los módulos. No sé si estás hablando de otra ruta, de otro orden, pero eso sí que lo cumple. Por lo tanto, si no es así, luego escribe por privado a lo mejor y lo vemos con detenimiento. Ya te digo que he respondido antes, a lo mejor todavía no estaba, pero que yo sepa si casa una cosa y la otra. Y si no, habrá sido un error. Insta Lorenzo 2022, ¿tomabas café o algún estimulante para estudiar? Pues por época sí, pero luego no necesitaba porque ya estaba de sobra estimulado, muchísimos nervios, posiblemente 2 meses antes del examen no tomé ningún café, de hecho lo que tomaba era valeriana para estudiar, para que te hagas una idea, porque tenía unos nervios mortales, así que no lo necesité. Hay gente que sí, Miguel tampoco lo aconseja porque nos puede alterar el sueño ya con todos los nervios que llevamos, muchas horas sentado, muchas horas de ordenador. Creo que si descansamos bien, que es lo importante, no vamos a necesitar el café. Si viene el problema de que estamos durmiendo poco, pues entonces a lo mejor nos conviene más reparar eso antes que hincharnos al café. Dani Matute 88, buenas tardes. Ayer he descargado el Office 19 y me pregunta si quería la versión Home o versión Pro. Eso es indiferente, me descargué la Pro. Dani, no te sé decir ahora y no quiero responder nada que me comprometa. Si te parece, pregunta a hablamos@simplificatusopos.es y ahí Manuel y Miguel, que son los que manejan más de esto de la ofimática, te van a responder seguro con más criterio. ¿Es fácil cambiar de ubicación si te toca una plaza fuera de lo que tú quieres? Bueno, lo hemos dicho antes, que esto se aleja un poco, ¿no? Porque es ya cuando somos funcionarios, pero depende del organismo. Por ejemplo, en el SEPE creo que está más descentralizado, por lo tanto es más viable y luego pues hay organismos que son más pequeñitos en los que es más difícil concursar. Pero bueno, con paciencia, al fin y al cabo acaba llegando eso. Evidentemente lo más sencillo es conseguir una buena calificación y acabar lo más cerca posible de tu casa. Pero bueno, luego hay diferentes formas de moverse, ya sea por concurso, ya sea por una comisión de servicios, etcétera, que con el tiempo y con paciencia podemos acabar moviéndonos. Pero bueno, eso es un problema más de, como digo ya, los que van surgiendo, porque siempre buscamos alguna preocupación. Lo primero que queremos es la plaza, luego ya vienen esas cosas.
Beci, ¿cómo te planteabas un día de estudio productivo? Bueno, pues básicamente un día de estudio productivo era levantarme muy muy prontito, incluso tuve una época que, porque mi novia se tenía que levantar también muy pronto, que me levantaba a las 6 menos cuarto, estudiar las máximas horas posibles hasta la hora de comer, cuando estaba cansado, descansar. Descansar no es verte una serie, sino es cerrar los ojos, descansar el cuerpo, la mente, la vista y seguir estudiando. Y en total, pues teniendo siempre el crono presente, conseguir echarle mínimo 10 horas al día. Es algo que hay que ir registrando para motivarnos, si no lo conseguimos en un primer momento, ver cómo poco a poco sí que nos vamos acercando a ese objetivo y bueno, pues eliminando distractores, eliminando el móvil ya lo he dicho en una ocasión, hay que mandarlo a tomar viento, si puede ser, no vale con tenerlo apagado encima de la mesa, mejor dejarlo en otra habitación porque tiene veneno y es muy adictivo y cuando estamos con una gran ansiedad acudimos a él para consultar cuatro cosas que nos distraen un poco y así evadirnos y no es la solución. Así que bueno, básicamente mi día productivo era eso, estudiar lo máximo posible. Lo que sí que hacía de cómo organizarme yo los materiales es que intentaba a primera hora del día hacer el test porque, bueno, veía que como para mí era tan importante estudiar, a veces el día se me quedaba sin horas para meter el test al final del día. Por lo tanto, lo metía a primera hora, ya me quitaba eso y el resto del día me lo dedicaba a estudiar. Además, como sabemos que nuestro examen va a ser presumiblemente a las 9 de la mañana, como viene siendo siempre, pues nos vamos acostumbrando un poco a esa sensación de hacerlo ahí de mañaneo, ¿no? Así que yo seguía más o menos esa rutina. Y luego durante unos pocos meses conseguí tiempo para hacer deporte, muy pocos, de mitad de septiembre a mitad de noviembre. El resto de los meses, por el agobio que tuve, no lo recomiendo, pero tuve que dejar de hacer deporte porque solamente me daba la cabeza para estudiar. ¿Te viste con posibilidades de plazas desde el principio del estudio? Pues buena pregunta. Pude tener algunos días de pensar que iba a nadar para morir en la orilla, porque el examen en un primer momento iba a ser el 6 de noviembre. Y como he dicho yo anteriormente, me empecé a preparar el 1 de julio. Pues eso habrían sido escasos 4 meses. Habría sido posiblemente, como digo, nadar para morir en la orilla. Pero bueno, el examen se retrasó, al final acabó siendo el 12 de febrero y en cuanto salió la noticia a principios de septiembre de que el examen se iba a pasar a después de enero del 22, pues yo ya vi que ahí ganaba mucho porque sabía que si seguía haciendo las cosas bien, pues era cuestión de tiempo que siguiese mejorando y mejorando y mejorando. Así que bueno, pues en un primer momento sí que hubo ciertos días de duda, de ver que la cosa se estaba poniendo chunga de tiempos, pero estaba bastante confiante. O sea, estaba bastante confiante en que el material me estaba pareciendo excelente, de que me estaba enterando de todo, de que mantenía la concentración día a día, que yo creo que eso en mi anterior posición fue lo que más me perjudicó, que me costaba un poco más concentrarme, pero aquí con esta combinación de PDF más vídeo, de ver esas explicaciones de Miguel que son excelentes, pues conseguía no quitar la vista del ordenador y aprovechar cada hora y sabía que tarde o temprano mi nivel iba a ser bueno como para conseguir la plaza. Fer, RC94. Juanma, para el supuesto práctico recomiendas que pille los 3 cursos de supuestos o con los 16 módulos lo de suficiente. No veo en los módulos que llevo adquiridos supuestos. A ver, en los módulos que llevas adquirido, los supuestos que vas a tener son los de los simulacros generales. Creo que el primer simulacro general está en el módulo 4 y luego los demás pues van apareciendo en los siguientes módulos. No te sé decir exactamente ahora mismo en qué módulos están. Pero en total, en los 16 módulos, creo que hay 5 simulacros generales que son de la cosecha de Miguel, en los que hay varios supuestos prácticos. Los módulos de supuestos prácticos no son de cosecha propia, sino que son los de los exámenes de promoción interna 2017 y 2018 que están resueltos con total exhaustividad, ¿vale? Dan el enfoque específico de cómo abordar un supuesto práctico. Yo, si te soy sincero, no contraté esos módulos de supuestos porque no me enteré de que existían. Bueno, en esa época solamente había uno, ahora creo que hay más. No me enteré que estaba ese módulo y no lo pillé. Me enteré después ya cuando empecé a formar parte del equipo de Simplifica tus Opos. Si lo hubiese sabido, lo hubiese pillado, porque donde ya pillé 16 módulos de legislación, pues me cubro las espaldas y pillo lo poco que queda, ¿sabes? A términos económicos que digo que son 20 euros más, 40 euros más, lo pillo y me quedo más tranquilo. Pero yo no lo pillé y evidentemente, pues
te va a dar un plus, pero tampoco no es ningún supuesto nuevo, que sepas transparentemente que son los exámenes de promoción interna resueltos con total exhaustividad y eso sí, como los de promoción interna tienen 15 preguntas, pues estos están completados con 5 preguntas, eso sí, de nuestra cosecha, ¿vale? Para que sean 20 como lo son los que nos vamos a encontrar en nuestro examen. A ver. ¿Crees que meterán nuevos temas para la próxima convocatoria? Eso no se puede saber y quien te diga que lo sepa miente. Eso hay que esperar a diciembre, a la convocatoria. Ya sabemos que la convocatoria son las reglas del juego y ahí pues la comisión nos puede sorprender. Yo pienso que no. Lo único es la Ley 15/2022 que yo creo que va a tener cabida en lo que ahora mismo es el tema 7 del bloque 3 de igualdad, violencia de género, discapacidad y dependencia. Pero bueno, a lo mejor forma parte de un nuevo tema o a lo mejor ese tema lo dividen en dos, ¿vale? Deciros también, por si a algunos os surge la duda, que esa ley 15/2022 estoy ahora mismo trabajando en ella. Empecé hace tiempo, pero hay tanto trabajo ahora mismo que la tuve que dejar aparcada, pero tenemos pensado hacer material sobre esa ley 15/2022 para adelantarnos a lo que pueda salir de la convocatoria, ¿vale? Aún así, no perder de vista que lo razonable es que forme parte de ese tema 7 del bloque 3, que es uno de esos temas menores que preguntan poco y cuando lo hacen suele ir siempre por la misma dirección, ¿vale? Ya quien forme parte de la academia sabe a lo que me estoy refiriendo, pero no es un tema en el que se suele meter mucho en berenjenales a la hora de preguntar. Me duele el alma de estudiar y estoy solo en el bloque 5, dice MVela 6. A ver, te duele el alma de estudiar. Posiblemente, pues si has estado todo el verano estudiando ahora, pues es una época complicada, para mí es la más difícil. Yo son los peores meses que recuerdo porque sabes que la gente se lo estaba pasando bien y todo eso, sabes que es verano, que la gente está viajando y la playa y tal, y a lo mejor pues eso es lo que te merma un poco ahora mismo. Pero bueno, nosotros ahora mismo estamos trabajando para conseguir nuestra plaza de funcionario y luego ya te aseguro por experiencia propia que va a merecer la pena, ¿vale? Yo este verano no paraba de recordar cómo estaba yo justo hace un año atrás. De hecho, tengo algunas fechas como un poco marcadas, ¿no? De saber si justo empezaba una vuelta a esa fecha y tal. Y digo, joder, macho, ahora mira cómo estoy. Que evidentemente, bueno, tampoco es jauja, he estado aquí trabajando este verano con unos días de vacaciones, pero bueno, puedes viajar, puedes disfrutar. Entonces, todo eso llega si hacemos las cosas bien ahora, ¿vale? Vamos a mentalizarnos de eso, nos estamos sacrificando por un futuro mejor, por poder pasar más tiempo con nuestra familia, por tener una estabilidad laboral y creo que todo eso merece la pena, creo que el fin justifica los medios, así que ahora mismo pues hay que pasar ese mal rato, ese dolor de alma que te causa estudiar y si lo haces bien merecerá la pena. Migi87, para mí las horas no son determinantes, es mucho más importante. Creo que se te ha cortado el mensaje, mucho más importante, no sé qué, porque creo que se te ha cortado el mensaje ahí. Aquí, la calidad de estudio, lo bien que se mide es el contenido, por supuesto. Cuando hablamos de horas de estudio, hablamos de horas de estudio efectivas. O sea, parando el crono, si almorzamos, si cogemos el móvil, que ya he dicho que debería estar prohibido, si nos levantamos al aseo, o sea, son horas de estar 100% con el estudio. Eso creo que sí es una medida razonable, o sea, una medida fiable. Lo que no es tan fiable son las horas totales que pasamos sentados aquí sin más o que creemos que estudiamos. De hecho, eso yo pues lo he experimentado con los alumnos que preparo individualmente que creían que estudiaban unas horas al día y luego cuando se han puesto el crono se han llevado la sorpresa. Buenas, Juanma. Al poder adquirir solamente 3 módulos al mes, no podríamos llegar al módulo 13 hasta enero, ¿cierto? Sí, eso parece, ¿no? Si son 3 módulos, pues más o menos por ese mes de enero lo podrías tener todo. Creo que es suficiente para poder llegar. Aún así, pues lógicamente quien se una más tarde, ya a última hora, si no llega al ritmo de 3 módulos al mes para poder llegar preparado, pues podrá pillar un módulo más. O sea, ahora mismo hay tiempo de sobra para llegar, ¿de acuerdo? Y no olvidar que los últimos módulos son de ofimática también, hasta el 10 en legislación, así que ahora mismo hay tiempo de sobra para llegar bien preparado. ¿Con cuántos fallos en los test consideras que ya estás más o menos preparado para una plaza? José Mari 994. Pues a ver, ¿con cuántos fallos en los test? Depende cuántas preguntas tenga ese test. Yo te diría más bien por la nota.
¿no? Por la nota, el objetivo que habría que tener para pensar en una plaza es en tu casa estar sacando un 7 y pico, 8, ¿vale? Con un 7 y pico, 8, pues puede ser que tengas plaza. Pero ojo, en el supuesto práctico del año pasado la nota de corte fue creo que un 7,8. Así que eso no es fiable. Luego, en la última pregunta, porque para mí es lo menos importante, vamos a hablar de eso de las notas de corte, pero tú céntrate en ir poco a poco mejorando, ¿vale? Y en ir pues subiendo cada vez más hasta llegar a lo máximo. Si llegas al 7 pues al 7. Si llegas al 8 pues al 8. Si llegas al 9 pues al 9. Pero que no te quedes con una nota, porque te la diga yo o porque te la diga alguien, que te cree cierto conformismo. Por eso me gusta ser un poco prudente a la hora de decir esto, porque soy así, o sea, no me gusta que os quedéis con que con un 7,5 ya vas a sacar plaza porque hay 4.000 plazas. Bueno, o no, a lo mejor el nivel del examen es flojísimo, es muy fácil y la nota de corte es súper alta. No tenemos ni idea. Como no tenemos ni idea, pues no me gusta decir una nota. Tú céntrate en ir mejorando y en llegar al 1 de mayo o al día que sea el examen con el mejor nivel posible. La chica que ha dicho que lleva 2 semanas estudiando y ha terminado el módulo 1, ¿me puedes hablar por FIS? Voy a empezar. Ah, bueno, esto es conversación ya entre opositores. Vamos a intentar buscar más. Flores Cerezos, una vez si obtienes plazas para ascender a gestión, ¿se necesita el inglés? Que yo sepa, no. La verdad, no sé si te dará algún punto extra, no lo he mirado, pero yo creo que necesitar no se necesita. El pollo del norte, ¿tienes que dejar tu trabajo en Simplifica cuando tomes posesión de tu plaza? Sí. Esto, bueno, no tiene relevancia para el tema que estamos hablando, pero claro, cuando a mí me nombre funcionario, cesaré de Simplifica y tomaré posesión como funcionario, solicitaré la compatibilidad y cuando me la reconozcan, pues volveré a la academia, por lo tanto, tendré unos meses de parón. No sé si será un mes, 2, 3 meses, porque son 3 meses con silencio estimatorio, ¿vale? Que podéis ir ahí hilando, que aparece además en el tema 6 del bloque 4 eso. Pero bueno, pues sí, voy a tener que dejarlo mientras. David Segovi, ¿es fácil que cuando nos saquemos la plaza tengamos la posibilidad de teletrabajar? No te puedo dar una respuesta universal porque depende de cada organismo, ¿vale? Sé que, por ejemplo, Miguel, que tenía un puesto en el Ministerio de Cultura, creo recordar que decía que tenía que trabajar un día a la semana y 4 podía teletrabajar, de tal forma que como él estaba en Sevilla, pues iba un día a la semana a Madrid y luego se volvía a Sevilla, pero pues luego hay otros organismos que también eso se suele ver reflejado en servicios extraordinarios, productividades, de tal forma que tus retribuciones son mayores, pues no permiten esa posibilidad. Por ejemplo, en la seguridad social, ¿vale? Sé que hay una tarde de teletrabajo, pero creo que lo que son las mañanas de lunes a viernes hay que ir, ¿vale? Si no ha cambiado la cosa. Ya cuando llegue allí, si finalmente me dan donde pienso que es en el INS, pues ya ahí podré decir desde mi propia experiencia cómo funciona. Hacías un test diario, lo intentaba, ¿vale? A primera hora de la mañana. No todos los días, pero intentaba que cada día empezase con un test. Juanma, ¿sabes si para conseguir plaza en Valencia necesitas ser valenciano? No. Esto es una oposición estatal. Aquí no te piden ningún idioma. Juan Pedro BV. Todos los días estudias 10 horas. ¡Qué envidia sana! Sí, pues 10 horas o incluso más. Fue muy duro. Sí que es cierto que yo ya tenía un poco la mente hecha a ese ritmo. Pero bueno, lo pude hacer. No es fácil. Para los que no estéis acostumbrados a ese ritmo, no os aconsejo de primeras intentarlo porque os puede quemar mucho, sino poquito a poco ser progresivo. Pues quien empiece ahora, que se ponga un objetivo de 7, luego de 8, de 9 y que ya en un mes, si puede estar 10 horas, que esté 10 horas o las que pueda, ¿vale? Pero sí que es cierto que a lo mejor si te parece totalmente imposible, más vale que te pongas un objetivo más ajustado a ti, que puedas cumplir de verdad y poco a poco subir hasta lo máximo que puedas que te permita tus obligaciones. Mariano Duarte, consejos para estudiar la ley 39 sin que se olvide. Bueno, Mariano, pues a ver, yo sobre la ley 39 de 2015 en el repaso aporté todo el material que yo también me creé. Para mí fue importante tener una visión general del procedimiento administrativo, ¿vale? Miguel se enfoca más en hablar de cada fase, pero a mí me gustaba primero comenzar ese tema con un repaso sobre la visión general del procedimiento administrativo y luego ir metiéndome en cada una de las fases. Eso para mí era algo importante. Y también para mí era algo bastante importante conocer todos los plazos. Los plazos de la ley 31 de 2015 también están en un anexo, digamos, en ese tema, que también confeccioné ese documento
porque hay veces que son tantos artículos y está todo tan relacionado que para mí fijar bien en la memoria esos plazos me ayudaba luego a hilar otras cosas. Entonces yo empezaba mi tema de la ley 31 de 2015 con esa visión general del procedimiento administrativo, con ese vistazo a los plazos, me los intentaba autopreguntar a mí mismo y ya me metía con el tema, ¿vale? Es una forma diferente de afrontarlo. Yo sentí que a mí me iba a funcionar bien, porque también tuve ese dilema, ¿no? De a ver cómo hago frente a esto. Y creo y puedo decir que es la materia que mejor acabé dominando, ¿vale? Para mí, la ley 39 de 2015, llegué al examen sabiendo que difícilmente iba a fallar una pregunta. Fueron muchísimas horas de estudio, muchísimos materiales, esquemas, cosas que aunque ya supiese las seguía machacando, pero esos son así unos consejos que te puedo dar básicos sobre cómo hacerle frente. Maguaba 3. Los fines de semana también estudiaba bastantes horas, días de descanso. Sí, estudiaba todos los días, no tenía días fijados de descanso. Me acabé tomando unos pocos días por los meses de octubre, noviembre, que hice así alguna escapadilla rural. Y luego pues en Navidad, pues días con la familia y tal, pero muy, muy concreto. No tenía fijado decir el sábado lo descanso o el domingo lo descanso, ¿vale? Si me surgía un plan muy chulo o por ejemplo, pues durante unos meses no estaba viviendo en la misma ciudad que mi novia, pues para verme con ella sería también lo descansaba. Pero no tenía algo estipulado como hoy sí o sí tengo que descansar. Si lo podía estudiar, lo estudiaba y luego ya cuando había acumulado a lo mejor 15, 20 días estudiando, pues a lo mejor me permitía la licencia de librar uno. Que a lo mejor no me hizo falta, no me hubiese hecho falta ser tan espartano con el estudio, puede ser, pero yo ya estaba en un momento de mi vida que decía, esto lo tengo que sacar como sea, y lo quiero sacar con la mejor nota posible, quiero sacar la mejor calificación posible, entonces ya pues entré en esa espiral de echarle el máximo tiempo que se podía. Hola, gracias por responderme antes a la pregunta que hice previamente a la historia. Si el máximo de módulos que se pueden adquirir al mes son 3, ¿cómo llego al final de noviembre con la primera? Claro, pues en este caso quizás se te quedaría un poco corto, pues a lo mejor te haría falta un poquito de unas semanas más, ¿vale? Pero más o menos yo creo que va a estar justo por ahí. Más o menos, si vas pillándolo cada mes, vas a conseguir tener todos los módulos más o menos por esas fechas, como mucho se te va a ir a diciembre, creo, ¿vale? Eh, Eso es lo que te puedo decir. Después, Insta Lorenzo, ¿cómo ves estudiar por arrastre? No lo aconsejo para esta oposición. Avanzaríamos muy lento, sí que es cierto que vamos avanzando con más seguridad porque lo vamos repasando todo con más frecuencia, pero se nos alargaría mucho y creo que no es eficiente. El sistema que proponemos en Simplifica, que siguió Miguel, que siguió en la gente de la que él se fijó y que he seguido yo y todos sus alumnos en esta convocatoria, es el sistema de vueltas, porque, bueno, pues pensamos que ir disminuyendo gradualmente la frecuencia con la que volvemos al mismo tema es lo más, lo óptimo para abordar este temario, ¿vale? De primeras causa un poquito más de inseguridad, porque cuando lleguemos a la segunda vuelta vamos a ver que en muchos temas lo que hemos visto en la primera, pues se nos ha ido un gran porcentaje de nuestros conocimientos, parece que han volado, que ya no están, pero te aseguro que están ahí, ¿vale? Y lo que tardas en recuperar esos conocimientos cada vez es menor, ¿vale? La tercera vuelta cada vez va a ser más sencillo y al final va a llegar la cuarta, quinta y con un vistazo, entre comillas, a poder pasar ese tema. Así que hay que confiar en ese sistema de vueltas. Alex Alcázar, ¿cuándo recomiendas adquirir los módulos de repaso? Los puedes adquirir cuando puedas, pero yo me dedicaría a ellos ya a partir de la segunda o tercera vuelta. Al igual que mis vídeos de los repasos que están en los primeros módulos, desde el módulo 1 ya hay vídeos de repasos, pero tampoco creo que sea lo propicio, lo mejor verlo en la primera vuelta. Ahí, en ese módulo 1, hay unas consideraciones generales que hago donde explico un poco el funcionamiento que deberían tener esos vídeos de repaso, ¿vale? Un poco el consejo que yo doy sobre ello, que en resumen es guardárselo para segunda o tercera vuelta. ¿Ver los vídeos lo consideras horas de estudio? Sí, yo como hacía para estudiar es que me ponía los vídeos, me ponía los apuntes siempre en papel
que hay gente que le gusta estudiar con el ordenador, pero yo recomiendo en papel, me hace estar más presente, me hace sentir más el temario. Y yo veía los vídeos, cuando lo tenía que parar lo paraba, hacía mis anotaciones, si tenía que retroceder retrocedía y si tenía que darle más velocidad se la daba. Pero el estudio era conjunto, vídeos y apuntes. ¿Qué sucede? Que conforme avanzaban las vueltas, el tiempo que le dedicaba a cada vídeo iba siendo menor, por lo tanto se me quedaba más tiempo luego para estudio puro de ese tema. Si yo a un tema tenía pensado dedicarle un día entero y en la primera vuelta dedicaba 7 horas a ver esos vídeos y en la tercera vuelta ya dedicaba solamente 3, pues tenía más tiempo para rellenarlo con ese estudio, esa memorización pura, esos esquemas, etcétera. Baby PD no se oye. ¿No se oye? Bueno, a lo mejor no se te oía antes, pero creo que ahora sí se oye. El corte en administrativo C1 podría ser ridículo en comparación con otras convocatorias. ¿Tú qué crees? Luego hablamos de eso. Buenas, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo te estudiaban las competencias, como por ejemplo las de los ministros, secretarios de Estado, subsecretario, etcétera? ¿Algún truco? Enhorabuena por tu plaza, un saludo. Muchas gracias, Johnny. Pues yo lo que hacía en concreto con esa lista era que identificaba las competencias que son las que considero más importantes y esas sí que las tenía totalmente asociadas al órgano concreto que las llevaba a cabo, pero sabemos que son listas súper extensas, tenemos que ser un poco listos a la hora de enfrentarnos a esas listas tan enormes y pues un poco me quería quedar con la copla, con una lectura comprensiva, me quedaba con palabras clave que me iban a ser suficientes para saber discriminar una respuesta correcta de una incorrecta en el examen, pero no memorizaba todo, ¿vale? Esas listas tan largas a veces nos costarían muchas horas de estudio poder sabernos de memoria y nunca va a merecer del todo la pena. Si te lo sabes, bueno, pues cojonudo, mucho mejor, pero creo que es más inteligente, como digo, pues por ejemplo, saber que el subsecretario se encarga de los servicios comunes y que desempeña la jefatura superior del personal. Eso sí o sí te lo tienes que saber, pero luego hay otras que digamos que pueden quedar más en un segundo nivel y que con pegar una lectura y saber alguna palabra clave que te la discrimine del ministro, pues puede ser suficiente. Se oye demasiado bajo, también me dice Verónica. No sé qué puede ser. No sé. Hablo bastante fuerte. Puedo intentar hablar más fuerte aún, pero vamos. De hecho, a veces que cuando termino de grabar acabo con la garganta destrozada porque no sé medir mi volumen. Lules Cano, un 10 para los repasos panorámicos. Muchas gracias, Lules. Me alegra mucho que te sean de ayuda. Me anima mucho a seguir. Ya quedan pocos para terminar. Se me están ahí atragantando los últimos porque hay un montón de cosas que hacer. Pero pronto estarán todos. Así que muchas gracias por tus palabras y que te sigan ayudando. ¿Aconsejas arriesgar mucho los exámenes oficiales o solo las que tenga claras? Bueno, sobre esto tiene un vídeo Miguel hablando con cifras sobre las probabilidades matemáticas y sobre cuánto nos compensa o no. En resumen, si tenemos 100% descartada una pregunta, ya matemáticamente nos va a compensar mucho más si tenemos descartadas dos. Tenemos que saber que el día del examen va a haber preguntas que nos las tenemos que jugar, ¿vale? Hay algunas veces que encontramos preguntas, yo por lo menos lo veo así, que parece que tienen una gran dificultad y eso es porque la respuesta correcta es muy enrevesada, pero a veces cuando esto se da es porque las respuestas incorrectas son auténticos disparates. Entonces hay veces que 2 de esas 3 respuestas incorrectas es bastante fácil de descartar, aunque no sepamos porque no lo hayamos leído nunca cuál es la correcta, pero sabemos cuáles son 2 de las incorrectas 100%. Entonces yo ahí ya me la jugaría. Si son 3, si dudo entre 3, pues las matemáticas nos dicen que sí, pero evidentemente pues ya tiene un poquito más de riesgo. Tampoco es lo mismo si estamos en la parte de 70 preguntas que si estamos en el supuesto práctico. Si te sirve de referencia, un poco por tener una idea, yo en mi examen me dejé 2 preguntas en blanco en la parte de 70, que fueron 2 preguntas de ofimática y ninguna en el supuesto. El supuesto práctico es muy importante y yo máximo me dejaría una pregunta. 2 ya me parecería incluso demasiado. Cuando salía las 5.000 plazas para la Policía Nacional, las notas de corte eran de risa, así que supongo que con tantas plazas quizás no cojas plazas, pero sí que puedas quedar en la bolsa para interinidad. No es posible. Y con esto he puesto al día el chat, así que es el momento de ir al siguiente bloque de preguntas. Son preguntas más específicas del
del temario y cosas de estudio. Es un bloque corto que he puesto. Rolly Hatch, creo que se pronuncia así, pregunta: ¿deberíamos saber las fechas de publicación de los planes de acción de España de gobierno abierto? Bueno, pues esto es una pregunta muy concreta, pero te digo, no lo considero muy importante. Más importante saber que el actual es el cuarto plan, que va de 2020 a 2024. Los anteriores, pues bueno, podemos saber que ha habido tres, podemos saber las fechas, pero lo razonable es que no pregunten sobre ello. Ya que están los apuntes y es poquita cosa, yo me lo llevaría, pero no me parece gran cosa. Luego, Salva dice: en un concurso oposición, el cuidado de hijos menores de 12 años sin minusvalía se podría considerar mérito. Salva, yo sobre esta pregunta lo que te hago es que te remito a los apuntes, aparece en esos criterios de valoración de los concursos, ese megravacura, ¿vale? Que es eso de mérito, grado personal, valoración del trabajo, cursos antigüedad, y luego decimos que el cuidado de hijos puede puntuar siempre y cuando se acredite fehacientemente que el puesto que se solicita permite una mejor atención del menor, ¿vale? Esto es lo que aparece, ya más concreto no te sabría decir. Esto es lo que tenemos en los apuntes, es lo que aparece en la norma. Y la siguiente pregunta es de Opos AG2. Me encantaría que dieras truquillos o técnicas de estudio que utilizaste en las Opos para retener y no olvidar. Bien, aquí yo lo que invito es que todo el mundo haga las reglas mnemotécnicas que se le ocurran. No hay que tener miedo, no hay que tener vergüenza, por muy absurdo que sea, a crearte tus propias reglas mnemotécnicas. El ejemplo más claro, ese resolvió no princoco que Miguel decía para diferenciar los principios éticos de los principios de conducta. Eso, que en realidad era una chorrada, a mí me sirvió un poco como de inspiración para, en algunas cuestiones, crearme reglas mnemotécnicas que yo no sabía ni cómo hacerlo, ¿vale? Me creaba historietas o a veces me configuraba una palabra a través de las iniciales de las palabras clave de una lista. Esa palabra podía existir o podía ser inventada. Si era impronunciable, pues le ponía ciertas letras para luego acordarme, como por ejemplo los principios de la potestad sancionadora. Pues yo me inventé la palabra litropopoc, quitaba las O y se me quedaba una cosa que es impronunciable, pero que son las iniciales de esos principios. Entonces, pues, todas esas reglas mnemotécnicas que se te ocurran están bien. Como digo, esa historieta de Miguel del resolvió no princoco, a mí luego pues me abrió como una puerta de decir: oye, pues mira, yo toda la vida he estado haciendo truquitos de estos que son muy malos, a lo mejor de coger solamente las iniciales sin ningún tipo de conexión, y a lo mejor darle una historia, pues hace que se te quede mejor. Y luego yo lo que hacía es que, aparte de crearme esas reglas mnemotécnicas, me las apuntaba en una hoja aparte, para que luego tuviese como una recopilación de todas las reglas mnemotécnicas que me había creado. Porque a lo mejor cuando ya tienes un gran volumen de palabrejas, historietas absurdas, etcétera, pues ya a lo mejor la cabeza ya no da. Pero yo, pues aparte de lo que tenía, era, como digo, todo eso apuntado y le pegaba también esos repasitos, ¿no? A esas reglas mnemotécnicas que yo me había creado, que algunas pues eran incluso muy personales, familiares, yo qué sé, movidas con tu abuelo, o sea, lo que se te ocurra es válido, pero como digo, lo tenía recopilado y me servía para sacar la pregunta, que es lo que me interesaba, ¿vale? Saber qué principio sí es de esa lista y cuál no, ¿vale? No necesitamos más, entonces hay que saber buscar un poquito esos trucos. Y te invito a que no tengas vergüenza, por muy absurdo que te parezca lo que estás pensando, porque te pueden sacar de un apuro, así que bueno. Se escucha genial, ¿vale? Bien. Johnny, muchas gracias por tu contestación, de nada, se escucha perfecto. ¿Sobre qué número de vueltas recomiendas hacer los test de Simplifica Test? Dice Petirroja Martica. Pues, Marta, si has visto en Simplifica Test, que ahora vamos a hablar precisamente de él en el siguiente bloque, hay un vídeo que va sobre la planificación a seguir y pues se puede desde una primera vuelta. Están los objetivos de notas a conseguir según la vuelta en la que estemos. Evidentemente esto no se puede individualizar a cada alumno porque cada uno va a tener un ritmo diferente, pero sí que esa planificación que yo propongo te puede dar a ti un poco las herramientas, la idea de cómo configurar tu planificación y saber qué no te ir sacando en cada vuelta. Pero en resumen, lo puedes hacer desde la primera vuelta, tanto en la primera vuelta como en la última. Eso sí, los test de temas tendrían más sentido en un momento más inicial del estudio y poco a poco irían perdiendo peso en detrimento de test que engloben ya el conjunto del temario, ¿vale? Más o menos esa es la transición que seguimos. Al igual que esos últimos test que digo, esos que se llaman exámenes o simulacros, pues tienen poquita presencia
en un momento inicial de la preparación y poco a poco se van apareciendo más. ¿Cuándo empezaste con los test? Pues empecé Esther sobre todo la segunda vuelta. La primera vuelta apenas recuerdo, a lo mejor algo suelto, pero como también iba muy justo de tiempo, quería pegarle una vuelta bien al temario, acotarlo bien, saber todo lo que era, saber la magnitud, porque pues a lo mejor incluso los primeros temas son más sencillitos, luego hay una parte ahí a mitad que se complica porque está contratos, está 39.015, modificaciones presupuestarias, un par de temas del bloque personal. Entonces yo ya cuando vi eso dije, vamos a terminar toda la vuelta, vamos a acotar todo esto, a saber bien cuál es la magnitud de lo que tenemos que estudiar y ya hacemos frente a los tipos test. Así que mi recomendación sería que esos test oficiales, si los haces, puedes dejarlos para una segunda vuelta. Los de simplifica test se pueden desde una primera vuelta porque hay test de temas, ¿vale? Hay test de temas, entonces ahí sí que podemos medir nuestro progreso nada más terminar el tema, esa es la diferencia. Pero un test, un examen oficial, que son los que yo hice, porque simplifica test no existía en ese momento, pues claro, al englobar todo el temario, pues me iba a resultar muy difícil en un momento tan inicial de mi preparación. NVC 22 cuesta todo vuestro temario suficiente para presentarte por primera vez. Hay opositores con antigüedad que aconsejan apuntarse a una academia. Muchas gracias. Esto es una academia. No sé qué academia entonces puede ser más útil que otra y otra no. Yo creo que esto sí es suficiente, ya lo hemos dicho muchas veces, pero no sé cuando te refieres a apuntarte a una academia, a qué quieres hacer referencia, porque bueno, considero Simplifica tus Opos una academia. ¿En la primera vuelta empezaste ya a estudiar, memorizar, como en el resto de vueltas, o fue más una vuelta de entender e ir asimilando conceptos? Pues Esther, depende de la cuestión. Hay ciertas cuestiones que sí o sí puedes ya estar memorizando. Miguel se esfuerza mucho en hacer hincapié en ello, en decirlo. Siempre pongo el mismo ejemplo, el artículo 114 de la ley 39/2015 de los actos que ponen fin a la vía administrativa, eso pues cojonudo si tú lo sabes ya. No tienes por qué dejarlo para siguientes vueltas. Pero luego hay otras muchas cosas que van a requerir muchas horas de estudio de memoria y que no es tan urgente que desde ya te pongas a profundizar en ello. Sí que es cierto que todo lo que hagas, pues es algo que vas avanzando, pero sin perder la cabeza, ¿vale? Yo me centraría en lo que indica Miguel y lo demás, pues lectura comprensiva, desgranar ciertos conceptos, hilar cuestiones que están en el mismo tema en diferentes páginas que de primeras pues no tienes esa visión global o que pueden estar en diferentes temas. Yo más o menos esa primera vuelta la dediqué a eso. Evidentemente estudiaba, me detenía en ciertas cosas, me detenía en algunos procedimientos, me los repasaba mentalmente, pues como el derecho de petición, sugerencias y quejas, la revisión de oficio, todo eso pues me gustaba ya tenerlo un poco estructurado en mi cabeza, aunque supiese que luego le iba a tener que dedicar muchas más horas de estudio exhaustivas para dominarlo, ¿vale? Un poco encontrar el equilibrio entre ir conociendo, pero sin meterse demasiado en el fango. La de Raúl Castro, la de Rubén Castro, también es muy buena regla mnemotécnica. Sí, como digo, IPA 69, pues ese tipo de historietas, ¿no? Di la de Rubén Castro, decía que era jugador del Cartagena, ahora no, ahora ya está en el Málaga, pero bueno, sigue valiendo. Lo que sea. Por ejemplo, a mí eso se me ocurrió pues, porque se me ocurran con esas iniciales, pero cualquier persona con esa idea de esa regla mnemotécnica, que a lo mejor no le parece tan sencilla, porque no está familiarizado con eso, se puede crear sus propias reglas mnemotécnicas con otros personajes que conozca, o con un familiar, o con lo que sea. Alonso perdió el Gran Premio de Portugal, ¿ves? Mira, pues esa otra que doy, que yo tampoco sigo la Fórmula 1, pero cosas que se te van ocurriendo y las voy poniendo ahí en los repasos. Me hace gracia que estéis ahora eh, diciendo cuáles son mis reglas. Demuestra que se os están quedando, así que objetivo cumplido, que para que las pongo. Buena Juanma, la parte de ofimática ¿no te pareció un poco locura en febrero? ¿Cómo te la preparaste? Un saludo. Me la preparé con Simplifica tus Opos, única y exclusivamente. Fue un poco locura en el sentido de que hubo preguntas que no nos esperábamos, pero tenemos que saber que eso siempre va a pasar. Esto es una oposición, la comisión tiene que sorprender. Si no, esto sería un auténtico regalo y no lo ves. Entonces, pues bueno, entre el dominio que tenemos, entre saber jugársela un poquito con las que son un auténtico disparate, las incorrectas,
y saber dejar en blanco las que hay que dejar en blanco porque no tenemos ni puñetera idea, pues creo que no es tanta locura, ¿vale? Yo te digo, a grandes rasgos, esa es mi recomendación. Y yo como me la preparé, los temas de ofimática para mí eran como temas cualquiera, los trataba al final de la vuelta y cuando ya tenía un gran dominio en el derecho, porque sentí que estaba bastante desequilibrado eso, que yo dominaba más el derecho que la ofimática, pues ya en sucesivas vueltas, en la tercera, cuarta, quinta vuelta, cuando terminaba un tema y veía que en un primer momento tenía pensado dedicarle más horas a ese tema y ya había terminado, pues rescataba esas funciones de Excel, rescataba esos comandos de Word, rescataba esas cintas de opciones, ese explorador de archivos, trasteaba un poquito para ir poco a poco equiparando el nivel de las dos cosas, de legislación y de ofimática. Pero mi preparación, en rasgos generales, era tratarlos como temas cualquiera, como los demás, que tenían su cabida al final de la vuelta, que sin perder de vista suponen el 21% del peso de la nota del examen, ¿vale? Es importante, pero hay cosas más importantes. El derecho es más importante. Estos son 30 preguntas dentro de la parte de 70, sabiendo que esas 70 son 50%. Por lo tanto, esas 30 preguntas son un 21,4. No perdamos eso de vista porque no podemos dedicarle las mismas horas a una cosa y a la otra. El derecho es más importante porque pesa un 78,6. Entonces, vamos a darle a cada cosa la importancia que merece. Patriti. Hola Juanma, en el examen te dan un solo cuadernillo con todo el examen o primero haces uno, recogen y te dan el práctico, todo en el mismo. IPA69 ayuda mucho, gracias. De nada, el pollo del norte no entraron atajos en el examen, ni uno, y duele porque le dediqué yo creo que decenas de horas, pero no entró ninguno. No quiere decir que en el próximo examen no vaya a caer ninguno, o que a lo mejor ahora nos sorprenden y caen un montón. Creo, de hecho, que en un examen de auxiliar se pasaron y cayeron un montón de atajos. Así que esto es un poco impredecible, no sabemos por dónde van a tirar. Yo me los estudié hasta la extenuación, creo que me sabía el 90 y pico por ciento de todos los programas, o sea, tanto de lo que es Windows como luego Word, Excel, Access, Outlook, todo. Y a lo mejor eran, yo qué sé, 300, 400, no es que no lo sé, o los que fuesen. Yo me sabía todos, o el 90%, 90 y pico por ciento. Y si ánimo me tuviese que volver a presentar, me lo volvería a estudiar, ¿vale? Porque perfectamente pueden ser 2-3 preguntas de examen, no sería ningún disparate. Y si te lo sabes 100%, no dudas, son preguntas muy fáciles de responder. Vale, he puesto al día el chat, así que vamos con las preguntas de Simplifica Test, ¿vale? Dice Bárbara, ¿las medias de los simulacros que hay en Simplifica Test las tenemos que hacer nosotros o salen directas? Bien, Bárbara, creo que te refieres a la nota que sacamos en el test, ¿vale? Es que me dices aquí las medias. Yo me imagino que te refieres a la nota que sacas en un test. Tengo que darte las gracias porque a raíz de esa pregunta le he planteado a Miguel y a Manuel si se podía hacer una mejora en ese aspecto. Lo que aparecía en Simplificate era las brutas que habíamos tenido bien. Luego nosotros tenemos que restar las mal, las que hemos dejado en blanco no hay que restarlas y ahí hacer el cálculo. Entonces ahora se lo he consultado a ellos y parece que están dando con la clave para mejorar esa opción y que nos den o bien ya la puntuación neta, es decir, ya habiendo quitado las respuestas erróneas, que sabemos que es 0,30, o sea, un tercio de pregunta bien, o si no, que nos arrojase una nota sobre 10, ¿vale? Están un poco trasteando con la plataforma. En el peor de los casos, si se quedase como está, porque no fuese viable, bueno, pues es un cálculo sencillo, creo. Cogemos las que están bien, cogemos las que están mal y cogemos las que están en blanco. Por ejemplo, tenemos 17 bien, 3 mal, 0 en blanco. Es un test de 20. Bueno, pues 3 mal, sabemos que eso resta una bien, porque cada una es un tercio, una bien. Entonces nos resta de esas 17, nos quedaríamos con 16 bien y 4 mal. Sacaríamos un 8 en ese examen. Es un cálculo muy sencillo. A lo mejor, si son otros números, es un poco más complicado. En YouTube hay un vídeo que tiene Manuel que se llama Oppo Calculadora, lo podéis buscar, poned en el buscador Oppo Calculadora, simplifica tus opos, y ahí hay un Excel que os podéis descargar en el que automáticamente poniendo las preguntas que tiene ese test, las que habéis tenido bien, las que habéis tenido mal y las que habéis dejado en blanco, os da la nota, ¿de acuerdo? Así que, bueno, eso lo podéis hacer. También intentaremos, si no, incorporar unas casillas en la plataforma para que eso se pueda hacer en el momento, pero es algo muy sencillo que creo que todo el mundo puede hacer.
Así que bueno, lo dicho, Bárbara, gracias por esa idea. Con vuestro feedback seguimos mejorando y todos los mensajes que nos hagáis llegar, bienvenidos sean. Esmeralda Azul dice, ¿habrá simplifica test para promoción interna? Dime que sí. Pues a ver, Esmeralda Azul, ahora mismo no te puedo decir que sí, pero tampoco te voy a decir que no. Nos estamos centrando en las fases para auxiliar y para administrativo por turno libre. Una vez ya esté más encaminado, porque es que posiblemente no os hagáis una idea del trabajo que hay detrás para haber puesto esto en marcha, pues se podrán reciclar los test de turno libre para adecuarlos al programa de promoción interna, pero de momento no va a estar. Dejamos la puerta abierta para que en unos meses se ponga en marcha. Si sucede, lógicamente os lo haremos saber, pero ahora mismo va a estar tan solo lo de turno libre, ¿de acuerdo? Virginia, ¿qué temas entran en la primera fase que se compra? ¿Las ves poniendo para comprar cada cuánto tiempo? Bien. Esta cuestión, Virginia, los temas que entran en la primera fase, tenemos pensado hacer un documento, un desglose de los test que va a incorporar cada fase, similar al desglose de los módulos que aparecen en Simplifica tu SOPO, para que todos podáis consultar qué temas concretos va a contener cada fase, ¿vale? Hay un documento en el que aparece el número de test que va a haber, pero no exactamente saber qué tema o qué bloque. En Simplifica Test, si tú te metes y bajas un poquito, vas a ver que tanto en la opción de administrativo como en la de auxiliar, al lado aparece una pestañita que pone ver precios y fases. Si clicas ahí, se te va a abrir una nueva ventana en la que si bajas un poquito hay unas preguntas frecuentes, una sección de preguntas frecuentes entre las cuales está precisamente esto. Y en la fase 0 y 1, la 0 es la gratuita, me sirve para hacer aquí un poquito de spam y recordaros que podéis todos gratuitamente probar la fase 0, tantear si es un producto que se adecua a vuestras necesidades o no, y luego, pues ya si os convence pasar a la fase 1, pues la fase 0 y la fase 1 van a versar sobre los temas del bloque 1. Y luego, pues ahí te aparece ya detallado las sucesivas fases que test de temas va a incluir. A su vez, también aparece qué test de bloque va a incluir, ¿vale? Como digo, en ver precios y fases, bajas un poquito y ahí lo tienes todo, esas preguntas frecuentes, que seguro que casi todo lo que se os ocurra ahora mismo está ahí ya resuelto. Y Virginia, tú también, junto con Leticia Mateo, que cada cuánto salen las fases. Bueno, pues estamos trabajando ahora mismo en las siguientes fases, iremos informando. La previsión es que estén todas con tiempo suficiente para que os podáis llegar de sobra preparados. Quizás estarán todas preparadas para febrero o marzo de 2023. Las sucesivas, ahora mismo están disponibles la 0, que es la gratuita, y la 1, son las que están. Y las siguientes, pues en cuanto estén finiquitadas, porque son muchos pasos los que hay detrás, de selección de preguntas, de cotejo de las respuestas, los vídeos, las imágenes, y lleva 1000 revisiones antes de que sea publicado. Cuando esté, pues se informará. No sé, unas semanas, no te sé decir concreto, pero en cuanto estén disponibles se irá subiendo, con antelación suficiente para que podáis hacer todo, lógicamente. Vale, vamos a ver si hay alguna pregunta sobre esto de Simplifica Test. A ver. Fran Dica, ¿cómo es la calificación? ¿2 mal quita una bien? No. 3 mal quita una bien. Bueno, para ser exactos, una bien quita, perdón, una mal quita un tercio de pregunta bien, ¿vale? No hace falta acumular 3 mal para que te quiten una bien, sino que si tú tienes una pregunta mal, pues te quita un 0,33 de una pregunta que esté bien, ¿de acuerdo? Esa es la regla. Paqui Valderrama González, disculpa si me repito porque ya lo he preguntado antes, la duración de las plataformas son hasta el examen y luego cobráis un mantenimiento, lo leí en Instagram de Simplifica, sí, así es, tanto Simplifica tus Sopos como en Simplifica Test, se paga hasta el examen y después tiene una tarifa de mantenimiento que es un precio mucho menor, pero que sí, pues hay que pagar un poquito más porque también se siguen mejorando los contenidos. Al igual que, por ejemplo, en esta convocatoria, como digo, pues han estado los test de temas, los repasos, pues siempre vamos a intentar mejorar y por eso la razón de esa cuota de mantenimiento. No, en Ramos 20. Hola Juanma, a lo mejor ya lo has comentado, pero siempre nos gusta oírte hablar de las notas de corte en relación con las plazas que han ofertado. Vale, pues al final del todo hablo de ello. Voy a hablar al final.
Verónica Ort B. ¿Cuándo estarán disponibles todas las fases? Ya te he respondido con lo que le he dicho a Virginia y a Leticia Mateo. En cuanto vayan estando disponibles, lo antes posible. Como digo, lleva mucho a revisión, mucho trabajo, pero con antelación suficiente para que podáis disponer de ellos para la próxima convocatoria. Mike87, yo he pasado ya a la fase 1, me parece un servicio genial. Muchas gracias, Mike, por tus palabras, de verdad. Se agradece mucho este feedback. También, como cualquier cosa que se os ocurra para mejorar, bienvenido es. Y como digo, pues han sido muchísimas horas de trabajo detrás para hacer ese lanzamiento, y leer estas palabras nos alegra muchísimo. Virginia, muchas gracias, Juanma, de nada. ¿Dónde veo los precios de los módulos? Los precios de los módulos, te los digo yo, para administrativos son... si ya habías adquirido alguno antes del 1 de mayo de 2022, creo recordar, tenían un precio de 30 euros, y a partir de esa fecha, si eres nueva, 40 euros cada módulo. Slack Capital, hola, siento haber entrado tarde. Este directo se podrá ver con posterioridad como vídeo para resolver que se hayan comentado antes de conectar. Sí, se quedará luego subido. Y parece que llega el momento ya de hablar de lo que es el examen de notas de corte, que habéis estado preguntando varios durante el directo sobre este apartado. Siempre llegan y siempre voy a decir lo mismo. Alberto me preguntaba por las historias de Instagram, y aquí, como digo, han llegado varias veces. ¿Crees que subirá la nota de corte por el aumento de nivel de los opositores? Vamos a ver. Siempre lo digo y lo voy a mantener, que de la nota de corte hay que hablar después del examen. Cometemos el error muchas veces de hablar antes del examen. ¿Por qué? Porque vamos a ver, en la nota de corte entran en juego varios factores. El primero es las plazas que se ofertan. Bueno, eso sí lo sabemos, es algo que ya sí que tenemos seguro, ¿vale? Va a crecer, por lo tanto pensamos que por ese aspecto la nota de corte va a bajar. Luego, ¿cuánta gente se va a presentar? No tenemos ni idea. Lo razonable es pensar que va a haber un poquito de efecto llamada, ¿no? Y que se va a presentar más gente, pero la realidad es que no tenemos ni idea. Puede ser que el número se mantenga o que incluso disminuya. No tenemos ni idea de la gente que definitivamente se va a presentar al próximo examen, y es un factor bastante importante para conocer la nota de corte, cuánta gente se presenta. Luego, hablas del nivel de los opositores. Por supuesto, el nivel de los opositores aumenta porque también va en concordancia del nivel de las academias. Pues poco a poco van surgiendo nuevas herramientas, vamos mejorando, vamos perfeccionando. Miguel lanza una academia brutal y no se queda ahí, sino que seguimos en mejora continua. Por lo tanto, la academia mejora, el nivel de los opositores mejora. Lógicamente, eso pues es un punto en contra, en el sentido de que la nota de corte parece que puede ser superior. Pero es que luego hay un último punto, un último factor que sí que no controlamos en absoluto, y es la dificultad del examen. Eso, de verdad, que lo puede marcar absolutamente todo. O sea, la dificultad del examen que nos encontremos, la dificultad que le ponga la Comisión Permanente de Selección a ese examen, puede marcar la nota de corte. Porque hay preguntas que pueden ser bastante difíciles, bastante chungas, y hay preguntas que son bastante sencillas. Y el equilibrio entre esas dos dificultades, bueno, y no en blanco o negro, hay una gran escala de grises, es lo que puede marcar la nota de corte. Entonces, por ejemplo, si ahora mismo pusiesen un examen de una idéntica dificultad a la anterior en la próxima convocatoria, sabiendo que hay casi 5 veces más plazas, pues lo razonable es pensar que la nota de corte va a ser bastante inferior, pero bastante. Pero ¿quién te dice a ti que el examen va a ser también bastante más fácil y al final la nota de corte va a ser la misma? Es que eso no lo podemos saber, ¿vale? Yo, como he dicho en una ocasión, supongo que la comisión sabrá regular eso, tendrá una base de datos, sabrá qué preguntas son más fáciles, qué preguntas son más difíciles, y podrá ajustar eso para que no se quede ni una nota de corte ridícula ni una nota de corte disparatada. Pero no tenemos ni idea. Entonces, mi recomendación siempre, hay que centrarse en estudiar, hay que centrarse en ir cada uno mejorando poco a poco y llegar al examen lo más preparado posible, y no hay que perder fuerza y energía en intentar adivinar o especular cuál va a ser la nota de corte. Mi recomendación, porque fue el pensamiento del que yo me autoconvencí, es que la nota de corte iba a ser altísima, ¿vale? Yo decía, la nota de corte va a ser altísima, va a ser más de un 8 y tengo que ir a por más del 8 porque si no me voy a quedar en las puertas, porque va a haber porque este año hay poquitas plazas en comparación con lo que era el anterior, y eso me hizo ir a por más. Y al final acabé en lo que sería, pasando mis calificaciones
a 10, saqué lo que sería en la primera parte un 8,95 y en la segunda parte un 9,33. Si sumamos las dos cosas y le dividimos entre dos, tenemos un 9,14. Eso fue fruto de yo llegar al 7,5 y decir, quiero más. Y llegar al 8 y decir, quiero más. Y llegar al 9 después de muchos meses y decir, quiero más. Porque si llega una nota en la que te conformas, corres el riesgo de quedarte ahí y luego llevarte una sorpresa. Por lo tanto, deja de pensar en la nota de corte, céntrate tan solo en mejorar día a día, ¿vale? Y con esto te contesto a ti, Alberto, y contesto a todos los que habéis dicho esto, y aún así es inevitable y lo volveremos a responder, volverá a llegar esta pregunta. No se puede saber, ¿vale? Intuimos, podemos intuir lo que queramos, y te lo podrá decir quien sea, que no sabemos cuál va a ser la dificultad del examen, no sabemos el número exacto de gente que se va a presentar allí, porque hay luego gente que se apunta y luego no va, y sin eso es absurdo. Por lo tanto, vamos a dejar ese tema, vamos a centrarnos en mejorar día a día. Y otra pregunta de Alberto, dice, ¿es muy común que repitan preguntas de una convocatoria a otra? Vale, yo calcadas no recuerdo muchas, puede ser que alguna haya, ¿vale? Pero no es lo común. Sí que es cierto que, aunque no estén calcadas, que acaben preguntando lo mismo, sí que las he visto en bastantes ocasiones. Hay algunos temas que son importantísimos y que está muy marcado el camino por el que van a la hora de preguntar. Eso es algo que se descubre haciendo muchos test y también, pues, Miguel y yo en nuestros vídeos, pues, incidimos en ello. Como digo, calcadas no las vas a encontrar, pero sí que vas a encontrar muchas preguntas que son bastante parecidas. Luego hay otros temas que tienen muy poco volumen de preguntas y no se ha dado la ocasión. Pero es bastante probable que si tienes bastante machacados los exámenes oficiales o si le has dedicado tiempo a Simplifica Test y a los test de Simplifica tus Opos y a todo, que con eso el día del examen un porcentaje considerable de preguntas, no me juego a decirte un número porque no quiero atarme las manos, pero un número considerable de preguntas te va a sonar mucho y las vas a contestar rápido y a lo mejor son preguntas que, aunque no las hubieses hecho, las sabrías, pero te dan ese plus de encima contestarlas rápidas y ganar tiempo para el supuesto. Por eso es tan importante hacer tantos exámenes. Luego, sobre Simplifica Test, se me ha pasado una pregunta que ha llegado a última hora y se me ha pasado a escribirla aquí en la chuleta que tengo, y es que si es suficiente con los test de Simplifica Test o también habría que hacer los exámenes oficiales. Vale, esto es algo importante y es que pues a Simplifica Test le queremos dar un valor extra y no queremos repetir los mismos test que tenemos en Simplifica tus Opos. ¿Por qué? Pues porque no queremos que la gente esté pagando por lo mismo. Puede ser que alguna pregunta se repita de forma ocasional o porque realmente es muy importante o porque el tema tiene muy pocas preguntas, pero la norma general es que las preguntas no se repiten. Por lo tanto, la combinación de los test de Simplifica tus Opos y los test de Simplifica Test son, va a cubrir casi todo. ¿Qué sucede? Que los exámenes oficiales son los exámenes oficiales. Y lógicamente, pues, si tú, además, por tu cuenta quieres ir haciendo los exámenes, te diría una vez cada uno de ellos, ¿vale? Pues no te va a venir mal seguro, ¿vale? No te va a venir mal hacerlo con ese papel, practicar si quieres visualmente con lo que va a ser el examen que te vas a encontrar tú. Y bueno, pues incluso los de administrativo turno libre de los 3 que tenemos, las últimas convocatorias, incluso la convocatoria extraordinaria, ese ejercicio extraordinario, pues los puedes repetir incluso más ocasiones. Pero bueno, los demás con que les pegues una vueltecilla, sobre todo los años más recientes, te va a venir bien. Pero todo el volumen de Simplifica Test, que creo recordar que eran unas 4.000 preguntas, más los test de temas que tenemos en Simplifica tus Opos, más los simulacros generales que ya están, los simulacros generales que están por venir, cubre un gran porcentaje, ¿vale? Así que, bueno, eso junto con los supuestos prácticos a lo mejor de administrativo de promoción interna y algunos test los más recientes que hagamos una vez, tenemos el material test súper cubierto, ¿vale? O sea, no hay que volverse loco, no hay que darle más importancia ya de la que merece porque hay que estudiar. Voy a subir en el chat, ya que he terminado todas las preguntas que me habían llegado aquí. Petirroja Martica, si hacemos todas las fases de Simplifica Test, no hace falta hacer todos los exámenes oficiales. Vale, justo. La pregunta creo que no era tuya, pero justo acabas de preguntarme lo que acabo de comentar yo.
En resumen, con la suma de las dos cosas, de Simplifica tu Sopos y Simplifica Test, está todo prácticamente cubierto. Si le pegas una vueltecilla más a los exámenes oficiales, bueno, pues ya de lujo. Y si le das a los de turno libre y a los supuestos de promoción interna, que así como lo que más chicha tiene, una vuelta más extra, pues ya, vamos, tenemos todos los frentes cubiertos, ¿vale? Y sin caer en sobredimensionar la importancia de los test, ¿vale? Sin olvidar que hay que estudiar. Miki87, prepararse a tope es la clave sin mirar la cantidad de gente. Eso es, eso es la mentalidad que hay que tener día a día, olvidarse de la nota de corte, centrarse en uno mismo, por supuesto olvidarse por completo de compararse a uno mismo con otra persona, o sea, eso es un error, no tenemos ni idea si el que está escribiendo en ese grupo de Telegram o en ese foro está diciendo la verdad o mentira, si lleva ese ritmo, si lleva esas notas, no tenemos ni idea. Vamos cada uno con nuestra preparación, que ya bastante tenemos con lo nuestro, como para estar agobiándonos con las notas y el ritmo que llevan otras personas, ¿vale? Migi87, tu mentalidad es la correcta, tus resultados lo demuestran, Juanma. Pues un poco en parte sí. Creo que eso es lo que intento transmitiros también a vosotros, ¿no? Que si al fin y al cabo mi experiencia sirve para que cojáis consejos y aprendizajes que os sean útiles, pues bienvenido sea, lo hago por ello. Y mi recomendación en ese tema, ya lo he dicho, centrarse en cada uno. Simplificatest tiene un precio aparte, sí, es otra web, simplificatest.es, y en YouTube hay un vídeo explicativo, también en la misma página web. Hay diferentes vídeos explicativos de cómo cómo va la planificación de las notas, cómo se reparten las fases, que es en lo que se estructuran todos los test, en definitiva todo. El supuesto, que es un texto de un caso real y las preguntas van en relación a ese supuesto, no sé en qué consiste. A ver, Virginia, el supuesto, que es un texto de un caso real. Sí, a ver, la esencia realmente sería que todas las preguntas fuesen en relación con el texto que nos presentan, pero luego en la práctica lo que vemos es que tan solo son unas pocas las que tienen relación con ese texto tan grande que nos ponen arriba, y muchas preguntas del supuesto son teoría encubierta porque realmente no guardan relación alguna con ese texto y perfectamente no lo podríamos encontrar en la parte 70. Pero no es así, y como no es así, tienen un peso mucho mayor. Ya está, sabemos que son los bloques 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Oficinas, administrativo, personal y presupuestario, así que en eso nos tenemos que centrar a la hora del supuesto. Muchas preguntas no van a ir en relación con el texto, otras sí. Por eso lo que recomendamos es que para descartar un supuesto y centrarnos en otro a la hora de hacer el examen, tiene que ser leyendo las preguntas y no leyendo el texto, porque eso es lo que nos va a dar un poco la idea de si manejamos esa materia o no. ¿Es aconsejable llevar los estudiados también? Los exámenes, digo, a ver, estudiados como tal, no. Si hay una pregunta que tú tienes marcada que has fallado 3 veces, pues préstale atención, préstale especial atención. Pero, vamos, yo diría que estudiar como tal, no, sino bueno, darle vueltas, de machacarlos, pero creo que es bastante diferente el estudio de un tema con el hacer tipo test, ¿vale? Hola, acabo de entrar, se queda guardado el directo, gracias, sí, se va a quedar guardado. Llevamos 1 hora y 40, no sé si tenéis alguna pregunta más, si no lo vamos a dar por finalizado. Creo que ha quedado resuelto todo, tanto las preguntas de las historias como las que me habéis planteado en el chat. Daros las gracias a todos por haber participado, porque ha estado muy entretenido, creo que se han tocado muchos temas. Creo que va a ser de gran ayuda, sobre todo a los que estáis empezando, que sois los que más preguntas se os aparecen en esos momentos. Así que, bueno, pues parece que con esto ya podemos terminar. Hola, si empiezo ahora con Simplifica tus Opos y teniendo ya algo de base, me da tiempo. JREQ, hemos hablado antes de ello, que justo posiblemente en este último mes ahora es el último vagón para decir que podemos llegar con tiempo al examen. Eso sí, sabiendo que si le queremos dedicar unas 1600, 1800 horas a nuestro estudio, habría que ir a un ritmo de 8 horas de media al día durante todos los días de la semana. Si queremos descansar un día, tendrán que ser más de 8 horas, pero estamos a tiempo. Es duro, pero se puede.
si ya nos esperamos a noviembre y diciembre, se nos complica bastante las cosas. Gracias, hasta luego, gracias. Pues nada, solo queda que ganemos al Levante, Pedro Suñer. Grande Pedro, por supuesto, el viernes a ganarle al Levante. Habla del Cartagena, ya son temas futboleros, se sale de la oposición, pero ojalá que sea así. Así que nada, de nuevo, muchas gracias a todos. Va a quedar grabado para que los que no hayáis podido verlo del todo y os hayáis incorporado tarde, podáis ver las preguntas del principio. Muchísimas gracias, espero que os haya sido útil, que os motive, que os haya resuelto vuestras dudas, que lo cojáis con motivación. Y nada, nos vemos en la próxima, no sé si será en YouTube, no sé si será en Instagram, no sé tampoco cuándo será, porque como he dicho antes, dentro de poco ya me nombrarán funcionario y dejaré esto mientras hasta que me reconozca la compatibilidad, pero espero poder volver y mucho ánimo a todos con el estudio. Sabéis que merece la pena, siempre pongo mi ejemplo y con ello, pues nada, estamos aquí para lo que necesitéis. Todos los que os he dicho, que tengáis casos específicos, hablamos @simplificatusopos.es y con esto lo cerramos. Muchas gracias. Chao.